lo anunciado, ya estamos en comunicación y le agradecemos como siempre la amabilidad que tiene con RCR el doctor Martín Belaúnde Moreira, ex congresista de la República, analista en política internacional, a quien le agradecemos la gentileza que siempre tiene con RCR. Qué gusto saludarlo, doctor Martín Belaúnde, muy amable, ¿cómo está? Era un placer de escucharte, mi querido José. A la orden, como siempre. Bien, yo he conversado previamente con usted y usted me comentaba algunos hechos que conviene ser conocidos por la opinión pública. Su padre no necesita mayor presentación, un reconocido jurista, analista, intelectual, político, presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas, don Víctor Andrés Belaúnde. Usted me comentaba que participó en la negociación de paz con Colombia, ¿no? Y por lo tanto usted conoce muy de cerca, por sus avatares como catedrático, como ex embajador, como analista en política internacional, lo que está ocurriendo. Coméntenos, un primer comentario, me gustaría conocer qué impresiones tiene para luego analizar las posturas que adopta el presidente Petro. Bueno, fíjese usted, mi querido José, yo conozco todo esto por la tradición familiar, por la sobremesa, que es una forma de cultura, como así dicen. El hecho es que las relaciones peruano-colombianas históricamente han sido algo complicadas. Incluso han tenido, no me quiero remontar a la época de la independencia, sino en el siglo XX, el combate de la Pedrera, a principios del siglo XX, del coronel, entonces comandante coronel Oscar Herrera Berravíez en el Caquetá, que fue un combate en el río Caquetá, pero en fin, las tropas se retiraron. El hecho es que la frontera colombiana es muy extensa y está a lo largo del Putumayo hasta la región de Sucumbios, bien arriba. Si uno ve el mapa, uno ve está bien arriba. Y luego bajamos al trapecio amazónico y ahí se ve una línea recta geodésica que va de un determinado punto del Putumayo hasta un determinado punto del Amazonas. Y hay otra línea geodésica del Putumayo al Amazonas, y eso es lo que se llama el trapecio amazónico. Ese trapecio amazónico fue peruano, pero en fin, pasó a ser colombiano. Leticia es una localidad colombiana que está en la triple frontera, porque está muy cerca de Tabatinga, que es el lado brasileño. Y entonces ahí hay una conjunción de factores y me parece una excelente noticia que vaya toda esa delegación de ministros para inspeccionar, estar en el sitio y apoyar a la población peruana, a la población peruana que vive en la isla de Santa Rosa, a continuación de la isla de Chinería, etc. El hecho es que la frontera peruano-colombiana fue fijada por un tratado llamado de Salomón Lozano, del año 22, de la época de Leguía. Ese tratado fue aprobado y ratificado por el Perú el año 1927, pero originó un descontento muy grande entre cierta gente de Iquitos. Entonces esa gente de Iquitos, el año 30, porque el tratado terminó de ejecutarse en agosto del año 30, el año 30, comienzo del 31, asaltó por la fuerza a la población de Leticia y el gobierno peruano de entonces, Luis Sánchez Cerro, terminó apoyándolos. Eso originó prácticamente una situación de conflicto bélico con Colombia. Colombia mandó toda una expedición, nosotros mandamos tropas, en fin. Como esa era una situación inconveniente, un presidente electo colombiano se trasladó al Perú para conversar con Oscar R. Benavides, que había asumido la presidencia después del asesinato del presidente Sánchez Cerro, y acordaron resolver ese conflicto pacíficamente, para lo cual se trasladó toda una delegación peruana y otra colombiana a Río de Janeiro, y después de año y pico, 6 meses, después de un tiempo prolongado, se llegó a un acuerdo en que básicamente se tuvo que aceptar el Tratado Salomón Lozano. Fue una negociación bastante complicada, no voy a entrar en muchos detalles, pero el hecho es que se firmó en mayo del año 1934 un protocolo llamado de Río, que todo el mundo ha olvidado, porque nosotros recordamos el protocolo de Río del año 42 con Ecuador, pero muy poco el de Colombia. Pero este protocolo de Río del año 34
fin a la situación de conflicto militar con Colombia, que dicho se pasó, el Perú ya había sido condenado por la Liga de las Naciones. Bien, entonces desde ahí hemos vivido en paz, incluso como había un problema de aduanero, de comercio, se firmó un tratado aduanero colombo-peruano que creo que estuvo en vigencia hasta la creación de la Comunidad Andina. Ahora ha salido así, de la nada, este pronunciamiento de el señor Gustavo Petro, yo lo llamo señor, pues en fin, porque no voy a llamarlo de otras maneras sin violar la cortesía internacional. Pero nosotros debemos ser conscientes de dos cosas. En primer lugar, el señor Petro no es amigo del Perú. En segundo lugar, el señor Petro no es muy amigo de cumplir los compromisos internacionales. En tercer lugar, el señor Petro está con situaciones políticas complicadas en Colombia, y eso es una cosa pública y notorio, y se ha difundido en la televisión. Ayer vi un programa de un señor argentino, Agustín Laje, que hablaba de los problemas que tenía el señor Petro para celebrar las fiestas patrias en Boyacá, en la región central de Colombia, con Dinamarca, porque tiene ahí una oposición muy grande. Por eso es que dijo, voy a trasladarlo a Leticia. Bien, ahora entiendo, no soy geógrafo, no soy técnico, el río Amazonas, como todos los ríos amazónicos, son ríos, así lo llaman, meándricos. Entonces, a veces tienen dificultades o variaciones en su cauce. Eso creo que ha pasado en propio Iquitos, ha pasado con Pucallpa y en otras localidades. Podría haber pasado con Leticia. Entonces, el caudal del río amazónico en Leticia ha bajado mucho, lo cual significa que Leticia habría perdido eficacia como puerto. Al frente y ya en el lado peruano, conforme a los términos del Zamorano-Lozano, protocolo de Río del año 34, está esta isla de Santa Rosa, este distrito recientemente creado con un alcalde cerca o que estaba junto a una isla de chinería, se han unido, se han separado. Ahí la geografía es un poco, digamos, dinámica, en el sentido que los ríos a veces van cambiando de cauce y dirección, generando problemas. El señor Petro se ha aprovechado de eso para armar un escándalo internacional y crear un innecesario conflicto de facto, porque no hay conflicto de jure. La frontera está perfectamente delimitada y demarcada para crear un conflicto de facto con el Perú, que ha obligado a todo este desplazamiento de los ministros, que seguramente ha obligado al movimiento y desplazamiento de nuestras fuerzas fluviales en toda esa zona para resguardar. Pero aquí tenemos una situación de un conflicto artificial. En una isla que tiene mucho comercio, por todo lo que hemos visto en la televisión, y que en realidad ha vivido siempre en paz. Los habitantes de la isla de Santa Rosa, que vinculada a otra isla de chinería, que aparentemente era la misma isla, después están separados, después se han vuelto a juntar, en fin. Ahí hay una serie de complicaciones geográficas muy técnicas, muy específicas, pero es una zona estratégica de triple frontera, hasta Colombia, Leticia, el trapecio amazónico, el Perú en el río Amazonas, que en ese momento que a corta distancia es la frontera con Colombia, y a partir de Tabatinga, que es la conjunción, según recuerdo de mis lecciones de geografía de la época de colegio, la conjunción o la confluencia del río Yavarí con el Amazonas. Ahí comienza propiamente el Amazonas brasileño que basta el Océano Atlántico. Ahora, doctor, ¿qué establecieron las negociaciones de paz con Colombia? Para que quede claro, porque siempre
a veces en este caso Gustavo Petro intenta reavivar. Pero incluso los propios analistas colombianos señalan que este es un tema que ya no tendría por qué seguir tocándose. El propio canciller nuestro, el señor Schaller, ha dicho que las veces que Colombia ha solicitado las explicaciones del caso se les ha brindado, como es el manejo diplomático. ¿Qué estableció, mejor dicho, las negociaciones de paz entre Las Perú y Colombia? las negociaciones de paz de Colombia establecieron, en primer lugar, el Perú tuvo que decir que lamentaba el asalto de Leticia. Eso lo dice el protocolo de Colombia, que desgraciadamente, el protocolo de Río de Janeiro del año 34, cuyo texto desgraciadamente lo tengo en la mano, pero lo recuerdo perfectamente, y hay otras fuentes a las que me llegan. Entonces, no hay ninguna duda que el río Amazonas, en la parte baja del trapecio amazónico, es la frontera con Colombia. Es el único, el muy corto y breve trazo o lado o recorrido del río Amazonas, donde llega Colombia y donde está esa famosa población de Leticia, que fue una hacienda peruana que perteneció a alguna gente del Perú, a quien yo he conocido a los parientes, no quiero mencionar nombres, pero he conocido a los parientes de esa gente que eran dueños de una hacienda Leticia que después se retiraron. Entonces, no cabe absolutamente ninguna duda acerca de la frontera, en su aspecto jurídico de delimitación y en su aspecto físico de demarcación. Pero aquí lo que hay es una voluntad de crear un conflicto donde no lo existe, lo cual es muy peligroso, porque ya conocemos los antecedentes del actual presidente de Colombia, conocemos sus antecedentes violentos, conocemos algunas de sus características personales, en cuanto a hábitos personales. No quiero entrar en detalle, pero que no son los más recomendables del mundo. Entonces, este señor, que no es amigo del Perú, eso debemos tenerlo muy claro. Estamos lidiando con un jefe de Estado, por el tiempo que le quede de su mandato constitucional, que no es amigo del Perú y que quiere, por razones internas colombianas, crear un conflicto artificial e inexistente con el Perú, que es un país de paz. ¿Sabe Dios por qué? Querrá de repente prorrogar su mandato, querrá de repente ser reelecto, entiendo que la Constitución colombiana no lo permite. Entonces el señor Petro, lo llamo señor porque algo tengo que llamarlo, ha creado un conflicto donde no lo había. Que hay situaciones geográficas y a veces el río Amazonas puede un poco cambiar su cauce y de repente el puerto de Leticia se queda como puerto seco porque no tiene el caudal suficiente para recibir embarcaciones de un calado un poco mayor que simples lanchitas y botes, pudiera ser. Pero eso se debe a una situación física. Eso se debe probablemente a ausencia de lluvia. Pero no cabe duda que la isla de Santa Rosa es tan peruano como el Marja Blanco. La isla de Santa Rosa es un pedazo de tierra en el Perú. Y tenemos, lógicamente, el Perú, la República del Perú, el Estado peruano, tiene que defender y proteger esa zona como una parte de nuestro territorio. Lo que pasa es que es una zona alejada de los centros neurálgicos del Perú, tiene una cierta distancia de Iquitos. Estos ministros me imagino que deben haber llegado en avión, porque llegar por embarcación fluvial toma algún tiempo.
Yo, por ejemplo, en una oportunidad hace muchos años estuve en una localidad donde el río Napo desemboca en el Amazonas, pero eso está bastante alejado de la frontera de Colombia. Creo que se llamaba Orellana, don Francisco Orellana, que fue el descubridor del río Amazonas en una expedición que se inició en el Cusco, pasó por Quito, descendió por el río Napo y llegó al Amazonas. Entonces, es un tema geográficamente distante, complicado, poca gente lo conoce, pero respecto del cual existen los instrumentos jurídicos vigentes desde hace muchísimo tiempo. El Tratado Salomón Lozano se firmó el año 22, se ratificó el año 27. Hubo este conflicto, por lo que yo acabo de relatar, que no lo voy a repetir. Entonces se creó una situación de guerra, de conflicto, que se resolvió en este protocolo del año 34, que fue firmado por una delegación colombiana del más alto nivel, un señor Cano y otras personas más. Recuerdo el nombre de Cano. Y por el Perú una delegación peruana brillante, integrada por el señor, el embajador Víctor M. Maurtua, por mi padre Víctor Andrés Belaúnde, por Alberto Ulloa Sotomayor, creo que por Ventura García Calderón, que era el embajador en aquel momento, el embajador en Brasil, y que tenía como secretario y asesor ni más ni menos que Raúl Porras Barrenechea. Y se llegó a un acuerdo. El Perú aprobó, el Congreso peruano aprobó y ratificó ese acuerdo. Y entonces el gobierno el entonces general Óscar R. Benavides, mi padre, hoy día diríamos embajador, en ese momento era legación, como enviado extraordinario y ministro plenipotenciario, con la misión específica de que Colombia, el Congreso colombiano, aprobara y ratificara ese tratado. Y en aquel momento había un político colombiano conservador, le decían creo que el Tigre, Laureano Gómez, que fue algunos años después presidente de Colombia y depuesto por un golpe de Rojas Pinilla, que se oponía a eso. ¿Por qué se oponía a eso? Porque, como una negociación diplomática, se había establecido una cláusula en virtud de la cual las partes, y concretamente el Perú, podían recurrir a la justicia internacional para hacer ajustes en ese tratado. Ese dispositivo está en el tratado, pero nunca ha sido ejercido. Nunca ha sido ejercido porque no vale la pena hacerlo. Laureano Gómez dijo esas 7 fatídicas palabras y se opuso a Colombia lo ratificara, pero al final Colombia terminó ratificándola. Y esa fue la misión que cumplió mi padre, hacer que Colombia ratifique el protocolo de Río de Janeiro. Finalmente, doctor Martí Belaúnde Moreira, la posición que está asumiendo en estos momentos la Cancillería peruana, me gustaría conocer una posición muy precisa de parte suya. Yo creo que es la correcta. Nosotros no nos podemos dejar intimidar por ningún Petro. Nosotros no debemos actuar con serenidad, con firmeza, sin aspavientos. Yo creo que ha hecho bien que se traslade el presidente del Consejo de Ministros con toda esa delegación ministerial. Tiene que haber habido desplazamientos de las fuerzas fluviales de la Armada peruana en esa zona. Debemos mantener una situación firme, serena y correcta. No debemos caer en las provocaciones del presidente colombiano Petro, pero tampoco debemos dejarnos intimidar. Firmeza, serenidad, carácter, fortaleza. Esa es la actitud que debe asumir y tomar
el gobierno peruano, en fin, la presidenta Boluarte está viajando, está en Japón y en otras zonas del Asia-Pacífico, pero aquí tenemos al presidente del Consejo de Ministros. De manera que se debe mantener esa actitud con la colaboración total y completa de las Fuerzas Armadas. En Colombia no sabemos qué actitud agresiva y poco inteligente hacia el Perú pueda tomar el señor Petro. Muy bien, doctor Martín Belaunde. Yo le agradezco, como siempre, la amabilidad de haber compartido esta comunicación con RCR. Siempre es un gusto conversar con usted. Muy amable.